Hola, ¿cómo están? Bueno, son muchas las noticias o novedades en el plano internacional, especialmente en nuestra América. Bueno, ha asumido el gobierno de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce y David Choquehuanca ya son presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, han designado a su gabinete, muchas novedades en el gabinete, un gabinete en general de gente joven, muchos profesionales y hay muchas expectativas por lo que pueda ser el nuevo gobierno de Bolivia. De todas maneras, Lucho Arce en su discurso inaugural habló de que esperan tiempos complejos, una administración austera, es decir, de no imaginar soluciones inmediatas porque se encuentran con un Estado plurinacional desfinanciado. Por un lado, la situación de la pandemia que golpeó muy fuerte en Bolivia. Bolivia es de los países más afectados de la región en cantidad de contagios y fallecidos por millón de habitantes, por problemas de abandono del gobierno de Yanín Áñez, del golpe de Estado que hubo desde fines del 2019 hasta la actualidad, y además una situación de acrecentamiento de la deuda pública de Bolivia, con lo cual Bolivia va a tener que reestructurar su política de gobierno. No se trata de retomar donde dejaron el gobierno a fines del 2019, sino que tienen que recomponer todo el desastre desde fines del 2019 hasta el momento de asunción del nuevo gobierno. Y a partir de ahí retomar todo el proceso de cambio estructural con aliento y desarrollo de las políticas públicas y la satisfacción de derechos sociales desprotegidos en el año del gobierno del golpe. Sin perjuicio de lo cual hay además expectativas de parte de gobiernos y pueblos de la región para que el nuevo gobierno de Bolivia reinstale una agenda por la integración alternativa en la región. Un dato no menor es que Evo Morales volvió a su país, a su tierra natal, y fue acompañado en el ingreso por el presidente de la Argentina. En ese sentido, Evo Morales está muy agradecido con la Argentina, con el gobierno argentino, por lo que representó su asilo, su exilio en la Argentina, con causas que le siguió el golpismo en Bolivia. Ese acercamiento del gobierno argentino con el gobierno boliviano, más una cercanía que venía de arrastre del gobierno argentino con el gobierno mexicano, augura una potencialidad en la región para restablecer algunos vínculos entre los países mencionados, Argentina, México, Bolivia, pero también con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, en un estímulo para alentar las instituciones de la integración alternativa que se conocieron en la primera década del siglo XXI, especialmente la UNASUR, pensando en Sudamérica, pero también en la CELAC, sobre todo con el peso que adquirió en los últimos años, producto de los avances de gobiernos de la derecha en la región, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Por eso las expectativas son, por un lado, para el pueblo de Bolivia, por los cambios que se operen al interior de Bolivia, pero también por lo que Bolivia puede traer para recrear condiciones de una integración regional y que se recuperen institutos muy valiosos de la primera década del siglo XXI y de la primera parte de la segunda
década del siglo XXI, sobre todo en un tiempo donde lo que se discute es la profundización de la crisis económica agravada por el tema del coronavirus, un coronavirus que en nuestra América ha golpeado muy fuerte. Vamos a reiterar que América Latina y el Caribe es un poco más del 8% de la población mundial, pero tiene casi el 30% de los contagiados y casi el 35% de las muertes, con algunos países de relativa poca población y extensión territorial donde el tema es muy grave. Uno de ellos, y que figura a la cabeza de los países con impacto negativo por el coronavirus, es Perú, ahora en un proceso de destitución de su presidente, donde las denuncias de corrupción van contra el presidente destituido, pero también contra aquellos que lo sustituyen cuando se estaba muy cerca de un periodo de reemplazo constitucional en el Perú. Por eso nuestra América necesita cambiar un clima de la orientación política, económica, que venía en los últimos tiempos con mucha fuerza y presión para las políticas de liberalización de la economía, para avanzar en procesos de cooperación. Y digo avanzar en procesos de cooperación en un momento donde ya realizadas las elecciones en Estados Unidos y donde pareciera que todo se vuelca hacia la elección de John Biden, el demócrata, claro, habrá que esperar que los electores se reúnan, que se termine el conteo de los votos, que se afirme la asamblea de los electores, que los electores voten y que los votantes designen finalmente a John Biden en la presidencia y que puedan desalojar de la Casa Blanca a Trump y pueda en enero del 2021 modificarse la política exterior y la política local respecto del coronavirus. De paso, Biden ha señalado que una de sus prioridades es el de atender la emergencia sanitaria. Va a ser un tema muy importante porque Estados Unidos hoy no solo es el primer y principal afectado por el COVID, sino que es un país que no promueve la cooperación internacional para resolver la emergencia sanitaria, ni en Estados Unidos ni en el plano internacional. Recordemos que propuso la salida de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto el desfinanciamiento de la Organización Mundial de la Salud, y si algo demanda el mundo hoy es cooperación internacional, especialmente en materia sanitaria. En ese sentido, resalta mucho la opinión del titular del gobierno ruso ofreciendo su vacuna a la civilización contemporánea y diciendo que es un derecho de los pueblos el tener asistencia a la medicación suficiente. Y si lo pensamos desde la región, veamos el aporte solidario que ha hecho Cuba, ofreciendo sus misiones solidarias en materia de salud a cualquier parte del mundo que así lo demande. Por eso hay expectativas en la región. Pese a la situación de golpe en Perú, y qué curioso seguir hablando de golpes, y pese a la inestabilidad e incertidumbre que genera el titular de la Casa Blanca, incertidumbre que se ve incluso en la propia crisis política al interior de Estados Unidos, con medios de comunicación de circulación nacional y mundial desde Estados Unidos que lo sacan al propio presidente cuando intenta hacer algunas comunicaciones que tienen falsedad de todo tipo en sus declaraciones. Pero bueno, en este momento de destitución del presidente en el Perú, de incertidumbres y crisis políticas en Estados Unidos por cómo se resuelva la crisis, de continuidad del COVID-19 a escala mundial y expectativas porque aparezcan las vacunas, dicho en plural, para encontrar soluciones a la cuestión sanitaria, lo que se requiere es cooperación internacional. Y en ese sentido,
el nuevo gobierno plurinacional de Bolivia expresa, propone por delante expectativas esperanzadas para desarrollar una cooperación virtuosa entre varios países de la región. Insistamos, el vínculo estrecho del gobierno argentino con el gobierno boliviano, con México, con Cuba, con Venezuela, Nicaragua, pueden generar un clima de recreación de cooperación regional que pueda estimular procesos de cooperación en el plano internacional. Estos tiempos de crisis económica agravada por la situación del coronavirus requiere, demanda cooperación internacional. Y es importante que las buenas noticias de expectativas esperanzadas, pese a todas las dificultades, también vengan de nuestra América. Hasta la próxima.